Quizás hiciste una pausa cuando estuviste pasando en Facebook y te detuviste a ver lo que de repente se decía en este video. Pues quiero decirte que las casualidades no existen. Dios siempre habla a través de cualquier medio, puede ser por la radio, la televisión o por las redes sociales. Así que yo quiero que prestes atención. Tómate un par de minutos para lo que yo voy a transmitir de parte del corazón de Dios hacia tu vida. Si crees que no es Dios hablándote, puedes seguir revisando otras publicaciones, pero si crees que Dios te va a hablar por medio de este mensaje, ya sea en forma directa o retransmisión, pues tómate el tiempo posterior, que yo creo que no va a ser mucho. Yo quiero hoy hablarte sobre una historia que posiblemente la has visto relatada no solamente por temas bíblicos, sino por temas comparativos. Y este tema se trata de un muchacho, era miembro de una familia, él era el menor de 2 hermanos, el cual decidió pedir lo suyo e irse y malgastarlo. Pero también la otra contraparte que quiero hacer ver sobre este mensaje es acerca del papá, que tal vez me quería enfocar o me quisiera enfocar directamente en lo que el papá juega como papel de papá misericordioso. Bueno, voy a entrar en materia directamente y yo sé que ya tú identificaste a qué me quiero referir con este mensaje. Por supuesto, es la parábola del hijo pródigo y está en Lucas capítulo 15 del 11 al 32. Y quiero que tú me acompañes a esta fascinante historia, esta maravillosa historia relatada por el mismo Jesucristo. Y recuerda que cuando hay una enseñanza de parte de Jesucristo es que está mostrando la intención y el corazón de Dios mismo para con cada episodio que quiere transmitir por medio de un tipo de enseñanza, por medio de parábola en este caso. Dice el versículo 11, también dijo un hombre que tenía dos hijos. Alguno podría decir, bueno, es fácil bregar con 2 hijos, yo tengo 11, yo tengo 10, yo tengo media docena. Es totalmente diferente. Pero en este caso vamos a hablar de 2 hijos. La misma situación se puede aplicar, no importa que tú tengas 20 hijos. Porque aquí lo que quiere referir es el valor que se le da a uno de los hijos y el valor que tiene el Padre, que es Dios, hacia los millones y millones de hijos que tiene aquí en esa tierra. Y el menor de ellos dijo a su padre, viene y se presenta el hijo menor y le dice a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Él estaba exigiendo, pidiendo la herencia que le correspondía. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. ¿Por qué no se quedó en el sector? ¿Por qué no se quedó en esa misma provincia? ¿Por qué se fue lejos? Porque muchas veces nosotros nos creemos autosuficientes o independientes y queremos hacer las cosas a nuestra manera, no sabiendo qué nos depara por allá. Pero también es el mismo orgullo que nos dice, yo me voy lejos y no quiero que nadie sepa de mí, creyendo que nos va a ir bien, porque nadie va y hace algo pensando en que le va a ir mal, ¿verdad? Entonces él dice que se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando contamos con una buena cantidad de recursos, nosotros creemos que esos recursos nunca se van a agotar. Pensamos que de repente algún amigo, yo no sé, porque aquí no relata directamente, que él pudo haber tenido amigos que le dijeron, o le echaron una llamada telefónica y le dijeron, mira, hijo pródigo, vente para acá. Acá vamos a disfrutar, no te preocupes, vas a estar en mi casa, no te preocupes porque aquí vas a tener comida, aquí vamos a ir a disfrutar y a parrandear. Pero no sabía lo que iba a suceder posteriormente. Amén. Y cuando lo hubo gastado o hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el dinero con el que él contaba y él pensaba que le iba a tardar mucho tiempo. Porque nadie es previsor de las crisis. Por ejemplo, hace un par de años que nosotros estábamos tranquilos y congregándonos, íbamos en un crecimiento maravilloso en nuestra congregación. Sorpresa, aparece la pandemia. ¿Quién estaba preparado? El mundo no estaba preparado para esta situación. Sin embargo, tuvimos que adaptarnos a esta situación. Y el que pensaba y tenía negocios y pensaba prosperar en ese año en sus negocios, sorpresa, en el mes de abril, aquí en Guatemala, se cierran los negocios, se cierran restaurantes, despiden una cantidad de personas. Los inversionistas perdieron una cantidad increíble de dinero. ¿Pero por qué? Porque nosotros no estamos esperando, nosotros pensamos solo en cosas buenas y por eso hacemos las cosas muchas veces a nuestra manera. Entonces este muchacho vino y malgastó todo el dinero que había pedido de parte del papá, o sea, la herencia o la parte que le correspondía.
empezó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Hasta ese momento, este joven, que en su momento había sido un joven rico, no se había percatado de que en la casa de su papá había suficiente alimento para él poder regresar y dejar el orgullo atrás de haber pensado, o de pensar, digamos, no sé qué hubo pensado anterior a salir de la casa, pero dejar ese orgullo y reconocer que había tomado una mala decisión y regresar a la casa de su padre. Amén. Ahorita vamos a ver la reacción del papá de la partida de su hijo. Pero él viene y se arrima a un desconocido, porque había gran hambre en aquella tierra. Y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Bienvenido a la profesión. El papá pudo haber pensado: mira, este hijo invertí en las mejores universidades, le pagué los mejores colegios, le envié con maestros privados para que aprendiera inglés y ahora está apacentando cerdos. Pero muchas veces es el orgullo el que nos hace llegar hasta esos términos de vida. Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo me imagino a aquel joven que en su momento disfrutaba de grandes banquetes, ahora peleando por querer comer la comida que se le daba a los cerdos. Y es que la función que se le había dado a él era pastorear o apacentar a los cerdos, me imagino para que no se fueran para otro lado, pero él no le daba de comer a los cerdos. La función era cuidarlos. Y imagino también de que había otra persona que se encargaba de darle alimento a los cerdos, y con aquella persona tenía que batallar para que le diera comida, pero este no le daba, porque si él le diera alimento a los cerdos, ¿con quién tendría que batallar para comer la misma comida que comían los cerdos? Pero se puede llegar a ese extremo. Esa historia lo relata. Digo, esta declaración que se hace por medio de parábolas, que lo que ilustra es una realidad en nuestras vidas. Bendiciones, mi hermana Sandra, gracias por estar ahí pendiente. Dios le bendiga. Palabra de bendición hasta nuestra madre patria, España. Y decía, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, hasta entonces, hasta que tocó fondo, se dio cuenta y reconoció cuál es su verdadera posición. Yo te estoy hablando a ti, hijo de Dios. Yo te estoy hablando a ti, que te has apartado de tu Señor. ¿Quieres saber el tema por el cual titulé este mensaje? Bueno, regresa a casa y disfruta. Amén. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Hasta entonces este muchacho decidió ponerse firme y dejar a un lado ese orgullo que lo había apartado de su casa e ir donde su papá, porque ahí había suficiente alimento. Yo no voy a estar peleando con los cerdos. Yo no voy a estarme enlodando en el mismo lugar donde están los cerdos, porque yo tengo una casa. Tú tienes una casa. Amén. Si tú estás apartado, me estás escuchando en este momento, tú tienes una casa. Y sabes que en esa casa hay un buen padre que te está esperando. Y diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si uno tiene que llegar hasta ese punto de decir, Señor, Padre bueno, estoy hablando en el sentido espiritual, Padre bueno, yo he pecado contra el cielo y contra ti. He abandonado los beneficios que me has dado, porque muchas veces nosotros, mire que cuando comenzamos en iglesia, cuando comenzamos y empezamos y tenemos ese maravilloso primer amor, nosotros nos enamoramos tanto de Dios que queremos estar todos los días en su casa. ¿No nos ha pasado acaso? Amén. Pero posteriormente ya nos sentimos autosuficientes y independientes, y ahora ya tenemos tanta teología en nuestra cabeza que nos apartamos y creemos que nosotros sí lo podemos hacer solos. Y creemos que ya no dependemos del Padre. Y creemos que ya todo lo podemos. Y, oh sorpresa, fracaso absoluto. Hasta que reconocemos la necesidad de estar bajo la cobertura del Padre para tener el beneficio del Padre. Amén. Y diré yo a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, aquí hay una acción que tú tienes que hacer. Aquí hay una acción que todos tenemos que hacer. Tenemos que levantarnos. Con yo pensar o tener unas buenas intenciones de hacer un algo no es suficiente. Yo tengo que levantarme y tengo que hacer lo que ya pensé.
Alguien que por ahí escuché hace muchos años decía: yo prefiero perderme en la acción y no en la desesperación. Yo prefiero caminar que estar estancado. Muchos tenemos muy buenos deseos. Muchos nos vemos de diferentes maneras, pero para llegar a esas diferentes maneras, a como nosotros nos vemos, tenemos que poner un plan de acción. Y levantándose, diga conmigo, levantándose, vino a su padre, tuvo que moverse hacia el padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y qué dice su Biblia? Y le saldrá al encuentro y le dijo: te lo dije por eso, y ahora, y lo regañó. No, dice aquí la Biblia: y fue movido a misericordia. Y fue movido a misericordia. ¿Sabe qué sucede? Y es algo que siempre he advertido, que muchas veces nosotros exponemos a nuevos miembros de la iglesia, nuevos integrantes de la iglesia, los exponemos a ciertas situaciones que ellos no van a comprender, y posteriormente ellos, como no comprenden, se frustran y se van de la iglesia y ya no quieren regresar. Se sienten frustrados, no sabiendo que Dios los espera como un buen padre misericordioso, los espera en casa. Pero los exponemos a tales situaciones que posiblemente ya no regresen a casa y digan: no, yo intenté acercarme a Dios, pero le fallé. Porque muchas veces les decimos cosas que no son y no van de acorde a la palabra. Y le ilusionamos la mente y le emocionamos el corazón para que vivan de acuerdo a ciertos estándares que les establecemos que ni nosotros podemos cumplir. Amén. Y dice que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, él no discutió con el muchacho. Él no dijo: ríndeme cuenta de todo lo que hiciste. Posiblemente alguien de repente le pudo haber contado al papá. No lo dice acá, pero déjeme usar la imaginación. Tu hijo la está pasando mal. Pero el papá lo esperaba. ¿Por qué lo esperaba? Porque cuando él vio que venía, se movió a misericordia. Y no tenía algo preparado como sí lo tenía el hijo. El hijo sí ensayó las palabras que le iba a decir a su papá. Su papá no la ensayó. Él simplemente, movido a misericordia, dijo lo siguiente. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, gloria a Dios, y vestidle. Este muchacho iba apestoso a cerdo. Este muchacho no olía tanto a hijo, pero en el corazón del padre sí olía a hijo. ¿Cuánto nosotros nos fijamos en las cosas físicas, pero el padre no se fija en eso? Bendito Dios por eso. Amén. No, ese hermano huele mal. No, es que ese hermano no me agrada cómo se viste. Gracias a Dios, Dios no es así. Amén. Y él vino y dijo: cambiarle esa ropa, vestirle, ponerle un anillo en su mano. Que un anillo lo que hacía es reflejar que era parte de la realeza, que era parte de la directiva de esa familia. Un anillo de identificación como parte de la familia. Y calzado en sus pies. Si decía que posiblemente le puso calzado en sus pies, pues, tal vez iba descalzo. O tal vez iba con unos calzados rotos, como dirían los niños por acá, rompidos. Pero le mandó a calzar. Y dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Qué maravillosa escena. Y esa es ya leímos el comportamiento de un hijo desobediente, un hijo que quería probar el mundo. Y probó el mundo hasta lo más bajo, hasta qué humillación. Usted sabía que el cerdo era considerado como animal inmundo en el antiguo tiempo, aún en el tiempo de Jesús. Pero este muchacho se fue a apacentar cerdos, teniendo un palacio, teniendo una hacienda donde estar. Pero qué maravilloso el Señor, que aquí ilustra y dice: traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. No hubo una discusión. Yo me imagino la postura de este muchacho de sorpresa, porque él esperaba un regaño, porque él esperaba una llamada de atención, porque él esperaba que le dijeran: bueno, empecé haciendo esto. No, en su mente había algo diferente a lo que el padre habría planeado de repente, o lo que había en el corazón del padre, y era moverse a misericordia. Amén. Hagamos fiesta porque mi hijo era muerto y ha revivido. ¿Su hijo era muerto? ¿Su hijo era muerto? Su hijo era muerto en su identidad de hijo, porque había abandonado la casa del padre. Se había perdido
y es hallado. ¿Cómo así es hallado si nadie lo salió a buscar? Se halló a sí mismo, porque lo que yo quiero reflejarte a ti ahora que tú comprendas es tu identidad de hijo. Amén. Se halló a sí mismo, ¿se recuerda que leímos? Y volvió en sí y recordó que en la casa de su padre había muchos jornaleros viviendo de una mejor manera que la que él estaba viviendo. Es interesante ver la postura del padre. Ahora estamos viendo la postura de un padre misericordioso, que es ahí donde yo te quiero llevar. Amén. Porque mi hijo muerto era, ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esa es la actitud también de nosotros los hijos de Dios, de comenzar a regocijarnos cuando vemos que alguien se había descarriado, se había perdido aún dentro de la iglesia y volvió en sí a reconocer la identidad de Dios. Regocijémonos con él. No lo que sucedió posteriormente. Leamos acá y es otra de las partes que quiero también hacer énfasis. Y se regocijaban. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido. Este muchacho, en vez de regocijarse igual que los demás, tomó otra postura diferente. Y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Vemos muchas veces, yo sé que los que me están viendo no tienen esa actitud, pero hay muchos que de repente usted conoce, sí tienen esa actitud de que se enojan, de que se le celebre a alguien que andaba perdido y ahora regresa y se le celebra. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Muchacho, entra, ven, celebra con nosotros, ven, alégrate con nosotros porque tu hermano ha vuelto. No se murió como muchos tal vez pudieran haber dicho: ay, se va a morir, le va a pasar esto y lo otro, porque sucede que en nuestra bendita iglesia así sucede. El diablo lo va a revolcar. El diablo va a ver qué va a hacer con él. Lo va a matar. Y maldecimos en vez de rogar a Dios que tenga misericordia de esa persona, de ese hermano. He aquí tantos años te sirvo, le respondió el muchacho, cuando no quiso entrar o acceder a la invitación de su padre. Muchos años, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, esa forma despectiva, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Por eso le decía hace un momento de que posiblemente había noticias de lo que estaba sucediendo, lo que estaba haciendo su hijo, porque este hijo mayor seguramente estaba enterado de lo que andaba haciendo su hijo menor. Sí. Has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Estoy hablándole ahora a los de casa. Hablé sobre un hijo que se pone rebelde y pide su herencia y se va. He hablado también de un padre misericordioso y todavía sigue en escena. Y estoy hablando de un hermano envidioso que, a pesar de que se le ha dicho o tendría en cuenta de lo que ahora el papá le está recalcando, él toma una postura de molestia. Y le dice: tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Tienes que comprender eso. Y ahora dentro del pensamiento del papá, y es que lo que hay en casa, todo padre sabe que es para los hijos. Amén. Yo tengo hijos y yo sé que yo trabajo, yo me esfuerzo, yo le doy estudios, yo hago todo lo que hago pensando en ellos. El padre trabaja para sus hijos y no le niega las cosas que sus hijos necesitan. Amén. En Mateo capítulo 7, versículo 11 dice lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
Nosotros siendo malos, entrando en el calificativo, no como conocemos nosotros el término de maldad, de que hace daño, sino nosotros teniendo una naturaleza de ser malos, traicioneros, mentirosos y todo lo que el hombre en sí trae implícito como la concupiscencia de la carne. Nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Diga conmigo, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. ¿Cuánto más ese Padre maravilloso nos dará las cosas que nosotros le pidamos? Pregunto, te hago una pregunta. ¿Está Dios limitado para darte cosas que tú le estás pidiendo? ¿Cuál es el límite de Dios para darte? ¿Acaso Dios te pone una lista y te dice, pídeme esto, pero esto no? No hay límites en Dios. Amén. Porque Él es el Todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas nuevas. Él muda las cosas, muda los tiempos a tu favor. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Sin embargo, existen conflictos internos con los hijos cuando hay quien disfruta más de los beneficios del Padre o que el Padre les da. ¿Verdad que sucede que en los hogares hay ese tipo de conflictos? Sí, existen ese tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque hay cosas que los papás compramos y ponemos y decimos, eso es para que se los coman. Pensemos en cosas comestibles. Pero sucede que hay alguien que se adelanta y se come más que el otro y el otro se molesta. Bueno, pero el asunto es que todo estaba ahí para que tú lo tomaras. Si ya no lo quisiste tomar, pues ya es otra situación. Pero no reclames. Cuando el Padre después te dice, bueno, yo lo puse ahí para ustedes, es para que lo tomaran. Allá tú, que no lo quisiste tomar. Por ejemplo, en lo personal hay cosas que yo he comprado para mí, pero termina en el estómago de los pequeñitos de la casa. Amén. A mí no me molesta. Porque tengo ciertas cosas que consumo bocadillos por ahí. Y cuando me doy cuenta, ya casi no hay. Y me causa gracia, pero digo, está bien. Yo le digo a mi esposa, está bien, que se los coman. No hay ningún problema. Cada uno tiene lo suyo y el Padre procura que haya suficiente para todos. En el jardín del Edén estaba todo disponible para Adán y Eva. Volvamos al inicio. Volvamos al deseo de Dios. Solo el árbol, el cual Dios indicó no comer de su fruto, no debían comer. Pero lamentablemente existe la inclinación hacia la rebeldía. Y sabemos lo que sucedió. Tenían todo un jardín, todo un espacio con todas las frutas. Se imaginan el sabor original de cada fruta, su dulzura, su delicia. Amén. Pero siempre buscamos, como este muchacho, siempre buscamos el fruto prohibido, lo que nos va a hacer daño, lo que nos va a matar. Nuestra carne está inclinada a eso, por eso tenemos que depender totalmente de la oración, el Espíritu Santo también. Porque nosotros tomamos malas decisiones. Amén. Porque nosotros nos inclinamos a cosas que no corresponden de acuerdo al corazón del Padre, del buen Dios Todopoderoso. Ellos tenían todo, pero ellos se fueron a buscar lo que no se les había dicho o se les había indicado que no hicieran, eso hicieron. Así somos. Pero el corazón de Dios es, te doy todo. Solo cuídate de eso, pero tienes todo lo demás. Todo lo demás te pertenece, porque yo te lo doy. Yo te lo di. Él dijo, multiplicado sobre la tierra, juzgar la tierra, sobre las aves del cielo, sobre todas las bestias del campo, los peces del mar. O sea, tenía todo para gobernar, solo ese árbol. Y lamentablemente, ese árbol hizo perder el plan y el propósito original de Dios en su vida. Y terminaron fuera del jardín que había sido preparado para ellos, para el hombre, para la mujer que Dios creó. El Señor desea que tú vuelvas a casa y disfrutes, mi querido hermano. Amén. Si tú no has conocido al Señor, a este buen Padre, te estoy recalcando que el propósito original de Dios es que tú fueras creado para la comunión con Él y estuvieras también en ese jardín. Pero Él tiene preparado un nuevo jardín, un nuevo cielo, una nueva tierra para que tú habites ahí también.
Amén. No te quejes si tú estás en casa, solamente disfrutas lo que está ahí. Nunca te has ido, disfruta también, porque lo que es de tu Padre también es tuyo. La invitación es que tú puedas disfrutar, tú puedas tener todo lo que está en la casa de papá. Amén. Pongo otro ejemplo ya para ir finalizando lo que te he querido compartir en este momento. Y es que cuando nosotros nos casamos y nos vamos de la casa de nuestros padres, pero un día regresamos, aún nosotros yéndonos casados, porque es un mandato, tenemos que unirnos a nuestra pareja, hacer una sola carne. Pero cuando nosotros regresamos a la casa de nuestros padres, sabes, aún estando casados, aún siendo mayores, aún peinando canas, nuestros padres siempre van a decir que lo que tú quieres. Te va a poner a su disposición lo que hay en la nevera. Es más, ellos siguen esperando que tú llegues y ellos piensan tener todo listo y preparado para cuando los hijos regresen a casa. ¿Acaso no le ha sucedido a usted? Amén. Cuando los padres se enteran que los hijos van a irles a visitar a sus viejitos, ellos no encuentran qué preparar y saben las cosas que a ti te gustan y esas son las cosas que te compran. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Quise referirme a la parábola del hijo pródigo, del Padre misericordioso, y por ahí se coló un hermano envidioso. Pero mi enfoque era reflejar la misericordia de Dios como Padre hacia nosotros como hijos. No dejemos que nos condenen, no dejemos que la gente venga y nos establezca títulos que no tenemos. Nosotros somos hijos. Amén. Y si hijos también herederos y coherederos de la gracia de Dios. Gracias por prestarme tus oídos. Gracias por prestarme un momento, tu espacio de vida. Traté de ser lo más breve posible y espero que Dios haya hablado a tu corazón. Como te decía en un principio, si has llegado hasta este momento es porque precisamente Dios tenía algo preparado para hablarte, para que pudiéramos enderezar nuestro caminar. No sé si me permites orar un momento por ti. Espero que me lo permitas. No te voy a pedir ninguna ofrenda. Solo quiero que Dios toque tu corazón y que reconozcas que eres también hijo. Padre, yo te quiero dar gracias en el nombre de Jesús. Mi Dios, porque a pesar de nosotros ser malos, no tener misericordia muchas veces, tú nos muestras que tú eres un Dios de misericordias. Y nos quieres hacer conocerte como ese Padre misericordioso para hacer nosotros misericordia. Así como tú nos perdonas, nosotros también perdonar. Así como tú nos das esa misericordia, también compartirla. Y que cada corazón que haya escuchado este mensaje, tal vez lo que yo no pude pronunciar en palabras, tu Espíritu Santo vaya y toque cada corazón, cada vida, y los haga reconocer que son verdaderos hijos tuyos. Si tú no has entregado tu vida y tu corazón al Señor, y no le has recibido como el buen Padre, y al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, di conmigo: Señor Jesús, yo te pido que perdones todos mis pecados. Me he apartado de ti. Ayúdame a acercarme a ti. Y perdóname por haberme apartado. Perdóname, Señor, por haberme ido a buscar mi voluntad y no la tuya. Gracias por lavarme con la sangre de Jesús. Recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Reconozco que Él murió por mí en la cruz. Y ahora quiero volver a tus brazos, Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname. Y gracias por hacerme tu hijo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como sucedió cuando regresó el hijo pródigo a su casa, que hubo fiesta y hubo regocijo, dice la Biblia que cuando alguien, un pecador, se arrepiente, también hay fiesta en los cielos. Imagina qué fiesta hay en los cielos en este momento, tú que entregaste tu vida y tu corazón a Jesús. Te bendigo con todo mi corazón. Espero un día conocerte en persona. Si quieres que oremos por ti, si quieres algo específico, escríbenos. Si quieres congregarte con nosotros aquí en Maranata, Guatemala, si estás aquí en el país, solo escríbenos y te haremos una dirección para poder estar ahí compartiendo contigo. Dios te bendiga y muchas gracias. Hasta pronto, será el próximo domingo, primero Dios. Bendiciones.